Taba Networks presenta. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Buena Vida. Es un gusto que nos acompañen aquí a través de la señal de Taba Networks. Y pues hoy es jueves, literal, a las 7 de la noche nos estamos viendo. Y vamos a hablar hoy pues con un hombre que no le teme a los no, porque generalmente no los pela. Entonces, es bastante proactivo, es director, es creativo, ahora anda en el sector inmobiliario, pero también ya anda haciendo unos podcasts que afortunadamente le está yendo muy bien. Además, es un gran empresario en esta cuestión de lo que es que ser mucho más productivos y activos en la vida. Entonces, está con nosotros Paco Santamaría. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Encantado conocerte. Pues yo cada vez que te veo ya estás reinventado. Cuéntame. Bueno, no es fácil, no es fácil. Hay que tocar fondo todo el tiempo. Y me puse triste como muchos en la pandemia, pero hay que reinventarse, ¿no? A ver, ¿qué te pasó en la pandemia? Porque no nos hemos visto desde... Sí. ¿Casi 3 años? Sí, casi 3 años. 3 años, sí, Yo me acuerdo que me invitaste a un evento muy bueno ahí de unos relojes, me parece. Ah, Me mira. divertí mucho, siempre con tu buen estilo de vida y tus eventos que me tienes que invitar a alguno porque haces muy buenos eventos y me encanta. Ahí está ella, ya me comprometió Paco, entonces Sí, para el próximo sí. te voy a invitar a comer y a beber. Sí, claro. Porque claro. eso ahora andamos en eso. Pero a ver, y entonces no nos vimos, pero nos llega la pandemia. ¿Qué te pasó a ti? Pues, pues como a todos, los presupuestos, por ejemplo, yo tenía una agencia de mercadotecnia. ¿Cómo? ¿Ya? Sí, claro, Bueno. tuve que volver a reestructurarla, cerrarla y volverla a... Claro, cerré mis oficinas y tuve que volverlas a abrir, me fui a un WeWork y en el WeWork... Oye, pero estaban abiertos. Sí, claro, Ah, me fui a mira. un WeWork, mandé a todos a su casa, Sí. al día de hoy ¿Siguen en su casa? siguen en su casa, nos tuvimos que hacer menos, Sí. quedarme con la gente. El otro día platicaba con un amigo y yo decía, éramos casi 20 personas, nos reducimos a 8 y luego a 6. Y dices, bueno, ¿qué hacían 13 personas, no? O sea, dices tú, ¿qué hacían 13 personas Claro. realmente, no? Es cuando, entonces, ¿qué hacía yo pagando tantas oficinas, en fin, no? Entonces, te vas, todo mundo, mandas como la razón social, todo al WeWork. Y cuando necesitas ver un cliente, pues lo ves ahí ya, ¿no? Sí. Pues la verdad, así es, ¿no? Yo hoy día no tengo oficinas y quizá este año no las tendré. Ya somos virtuales, literal. Yo creo que mi única oficina es esta, fíjense. ¿Sí? Y eso porque está el es foro, esto. pero si no estaríamos Y en, yo creo en el que verde. el centro de negocios se convierte en estas experiencias que tú realizas o que yo a veces hago como eventos. Ahí es donde la gente empieza a generar experiencias para hacer estos negocios, las comidas, los eventos. Esos son buenas interacciones para hacer negocios, ¿no? Sí, claro, porque y además ahorita en este momento, déjenme, pues sobre lo que tú estás mencionando, en estos momentos la gente lo que quiere es reunirse y lo podemos ver simplemente en los espectáculos. Yo he estado asistiendo por trabajo también y por gusto, esta cuestión de ir al teatro, todos los teatros llenos. Los restaurantes no hay uno en donde, digo, con las medidas y restricciones que han tenido, lógicamente, pero ha ido creciendo la afluencia de la gente. Y la permanencia, porque también es algo que se mide, es como vas viendo cómo la gente está respondiendo y curiosamente la estadía es de mayor tiempo. Entonces estamos hablando de que por ahí hay que hacer algo con la gente que quiere salir porque ya no quiere estar nada más viendo en streaming, no nos dejen de ver de todas maneras, Pero yo creo que va a ser algo híbrido, va a ser algo híbrido. Porque, por ejemplo, yo ayer fui a la Universidad Panamericana y ver a los jóvenes conviviendo, socializando otra vez en un campus, pues te das cuenta que la vida tiene que seguir, que ¿no? necesitamos el contacto, Claro. necesitamos, o sea, creo que si ya me daba gusto ver a Paco, ahora me da más gusto. Claro. Y sobre todo porque pues cada quien ha tenido sus historias durante esta pandemia. Claro. Pero además tú lanzas otra cosa, o sea, como si no tuvieras nada que hacer y la pandemia te reinventa o te reinventa el ocio o no sé.
y pues ahora estás con tu podcast. Sí, entonces la agencia de mercadotecnia pues se comprime y digo, bueno, tengo que hacer como una agencia más como de contenidos, más como agencia más híbrida, más de mercadotecnia como híbrida. Entonces, pues cerré lo que tenía y generé una agencia que le puse Post-M, ¿no? Mercadotecnia postmoderna, tal cual, ¿no? Dije, esto ya se terminó y el mundo se acabó ahora sí y hay que hacer una nueva mercadotecnia, algo más híbrido como post, ¿no? Claro. Entonces, con nuevos contenidos, con nueva forma de usar la mercadotecnia. Y también lancé una inmobiliaria de pandemia, que le digo yo, y lo cual me está yendo pues, muy bien, estoy muy contento también, ¿no? Oye, eso suena muy interesante. Que tiene mucho que ver con el estilo de vida, ¿eh? Sí, claro. Digo, además surge una oportunidad porque, como tú dices, hubo gente que tuvo que emigrar porque ya no tenía razón de estar aquí. Digo, si en el momento que descubres su empresa de que resulta que tu trabajo ya lo puedes hacer en tu casa, o en tu país, o en tu barco, o en tu isla, o donde sea. Yo conozco gente que se fue literal a la playa, nada más a buscar una buena señal, y siguieron trabajando como si nada. Conozco ejecutivos de empresas que están trabajando desde hace 1 año y medio en Puerto Morelos o están trabajando en Holbox. Sí, exacto. Y que vienen a reuniones indispensables, a juntas indispensables. Pero ejecutivos que se están comprando casas, y hablo de la parte inmobiliaria, o terrenos en Holbox, en Puerto Morelos, en Puerto Cancún, porque lo único que les interesa es tener buen internet y vienen a juntas que realmente el estilo de vida y la parte inmobiliaria está cambiando, ¿no? Que curiosamente yo creo que esa es una parte muy interesante cuando tú estás trabajando porque estamos como muy adiestrados, vamos a decirlo, o bueno, las anteriores generaciones que las cuales nos corresponden, pues a trabajar y trabajar y trabajar y pues de repente ya no sabías en qué momento ibas a disfrutar todo lo que habías trabajado. Entonces ya cuando llegabas, era por eso que ya veías a hombres mayores con el carro que querían cuando tenían 18 años, Claro. o en las vacaciones, o queriendo vivir lo que no, pero pues ya de repente la vida ya te dice, oye, pues ya más bien estate quieto, ¿no? Pero a ti te gusta el buen vivir. Claro. O sea, muy buen vivir. Sí, soy un sibarita, un vividor. Vamos a dejarlo en un bombiván, en un Sí. sibarita. Y por eso sale esta guía. Sí, es una guía para el Homo sapiens moderno. Es un podcast que, hablando un poquito de esta como adaptación, es un podcast que hice la producción, hice el guión y la locución, y lo produje en 9 meses. Esta pandemia fue como una introspección. Y el proceso creativo, y te agradezco mucho que tú me das siempre espacios en la parte creativa, que parece que no, pero es una dualidad interesante con los negocios que hago. O sea, esta parte creativa me alimenta y es mi gasolina para generar dinero para mí. Claro. ¿Sí me explico? O sea, el Paco que tú conoces no existiría sin esta parte creativa, porque esta me motiva, me alimenta y me ayuda a hacer, a estar bien remunerado. O sea, yo no podría ser creativo si no pudiera pagar la renta, o no pudiera pagar la colegiatura a mi hija, o no pudiera pagar la nómina al final, ¿no? Que generalmente pasa a la inversa con mucha gente, porque la gente está pensando en función a resolver, pero no está siendo creativo, sino más bien se quedan como en el círculo del ratón, en donde están dando vueltas para pagar los mínimos, para resolver el día a día, pero ahora sí que es una cuestión también de actitud, digo, porque la pandemia, mucha gente se quedó en nada, y se inventaron, sacaron las cosas que ni sabían ellos que tenían, por ejemplo, la creatividad, a alguien que descubrió hacer pasteles, nos comimos los pasteles de todos, no había modo de cómo llevártelo, pues te lo llevo. Es más, simplemente las aplicaciones estas de las mensajerías, pues todas surgieron y tuvieron este boom a partir de que pues había una necesidad. Creció 300% el comercio electrónico, ¿no? Exacto, que además aquí nosotros estábamos desfasados. De hecho, la pandemia les tocó, digo, no voy a decir marcas, pero varias marcas de lujo se quedaron, pues, como tenían la costumbre de solamente vender en su boutique, no tenían
el e-commerce funcionando. Entonces hubo unas que perdieron mucho, incluso se tuvieron que ir de esa avenida icónica que conocemos que se llama Presidente Mazarik. Sí, yo llegué a ver hace como 2 años y fue a hacer un recorrido en la moto y lo publiqué, de que cada día estaban más locatarios sin rentas ahí en Mazarik, ¿no? Era muy triste ver Mazarik hace 2 años, ¿no? Sí, y que curiosamente hubo marcas que lo que hicieron es buscar esta venta con el acercamiento de ir a la casa del cliente. Digo que hay algunas que ya lo venían manejando, pero ahora fue como una constante de volver a como estas... Como un personal shopper, yo creo, exacto, ¿no? o como estos catálogos en donde te llevan el catálogo y tú compras lo que necesitas. Grandes marcas hicieron eso de esa forma para poder subsistir. En lo que a nivel global, o a nivel local, pues activaban el e-commerce, pero creció el e-commerce. Sí, 300%. Ahora, entonces el e-commerce, si tú ya no estás en una red o ya no tienes una página, ya no eres nadie. Pues no, yo a creo, ver, pero cuéntame ojo, tú desde el punto de vista de mercadotecnia. yo creo que es más híbrido, ¿eh? Es importante tener un canal Claro. de e-commerce, una tienda digital, una tienda online, pero el canal offline no hay que descuidarlo, es una A ver, convivencia. tú desde el punto de vista de tu especialidad de la mercadotecnia, ¿tú cómo lo consideras? Por ejemplo, yo sé que tienes una cita saliendo de aquí, Sí, que obviamente pues es una de negocios, claro. que seguramente tú sabes que tu mejor herramienta es poderte estar tú Claro, presente. es importante tener una presencia física, conocer a alguien con quien voy a hacer un negocio importante y ya después puedes como abreviar el tiempo ya en juntas como más digitales. Pero si vas a hacer un negocio de dinero con alguien y más de una propiedad, de un claro. predio, digamos, que es importante a nivel inmobiliario, necesitas ver con quién haces negocio. Claro, ¿no? totalmente. Y ya después de abrevias, ¿no? Eso es la parte más híbrida, ¿no? Ujú. Y lo O sea, mismo, y una marca de lujo, creo que en lugar de abrir miles de retails y de corners, tiene que ser más estratégica donde quiere estar, ¿no? Claro. En tu caso, ¿no? En Sí, la por parte supuesto. de lujo, ¿no? Sí, muchas hicieron eso y afortunadamente pues pudieron sobrevivir. Digo, me queda claro que en el camino se quedó mucha gente. Claro. O sea, como lo que tú dices, tenías ahí a 13 que no sabes por qué los pagabas y por resulta que esos 13 pues ya tuvieron que moverse a otra área de oportunidad, como lo manejan decentemente en las empresas. Y Pero te decía, justo, a ver, porque ya que entonces yo me el voy proceso de dramático de la pandemia, pues tuve que cerrar mi empresa y crear una nueva, porque mi empresa anterior, pues, la mató la pandemia, la realidad, ¿no? Sí, Entonces, claro. creé una nueva empresa de mercadotecnia postmoderna, del post, ¿no? Del después de, que era una nueva mercadotecnia, que implica desde vender casas, ¿sí me explico? Desde vender contenidos, nuevos contenidos, y empecé este proceso y te agradezco mucho porque tú me das mucha cabida a mis loqueras, ¿sí me explico? de entender la posmodernidad, ¿no? Que es entender la historia moderna de los 80 para acá, ¿no? Que la pandemia nos dejó ese aprendizaje, entender qué es lo que está pasando en esta historia moderna. Y el entender qué es lo que el proceso de entender esto fue hacer este podcast, ¿no? Producir este podcast, y lo que hice fue el proceso de entender este podcast fue crear 8 capítulos, primero con temas como influencers, como el amor en los tiempos posmodernos, como los políticos posmodernos, como las sectas y cultos, ¿no? O sea, por ejemplo, las religiones se parecen mucho a las empresas, o las empresas se parecen a las religiones, todos estos temas, ¿no? Que estamos viendo que hay una diferencia y una como similitud entre la realidad y la ficción, ¿sí me explico? Ya en esta realidad, y entenderlo, ¿no? En estos 8 capítulos. Entonces llamo, por ejemplo, en este capítulo de superhéroes, ¿no? ¿Existen o no existen? O es aquello que tú necesitas creer para poder recrear tú. Entonces, como sacar tu superpoder a través de. Exactamente. Entonces, estos podcasts los hago con rigor, pero sin ser de aburridos, ¿no? Dogmático. Exactamente.
Lo hago con rigor, invito a gente desde un psiquiatra, en el caso del amor, invito a una pareja que tiene 60 años de casados, pero también a gente, a la directora de Bumble a nivel Latinoamérica, Claro. y así como que invito a diversidad de Haces invitados. tu mesa redonda Sí, para que sí, la gente pero pueda también tener yo, diferentes ángulos. Sin ponerme como dueño de la verdad, ¿no? Claro. Como un Homo sapiens, como un simio del siglo XXI, ¿no? Claro. Casi un Homero Simpson, ¿no? Y estos capítulos... No, Homero Simpson, acuérdate que no sale de sus deudas. Bueno, es Ahí verdad. tú la llevas. Ahí Ya, la que te llevo. gustan las donas y todas estas ahí la cosas. llevo. Pero entendiendo con Claro. la audiencia un poco qué es lo que va pasando, ¿no? Oigan, estamos hablando de este podcast que se llama, porque miren, Guía para el Homo Guía sapiens para el Homo sapiens moderno. que recientemente lo pueden ustedes escuchar, ya está en Spotify, En todas las todas las plataformas y pues no se va Paco, ahorita regresamos, vamos a seguir hablando sobre este tema que además a mí, que tú te lo traes a la mesa, es qué tanto cambiamos en esta cuestión de mercadotecnia, porque ahorita la gente lo que más quiere y lo que más necesita es vender en estos tiempos de post-pandemia. Regresamos. Sí, sabemos que en tu vida diaria lo que más te interesa está en tus dispositivos móviles. Y entre tanto contenido que hay en la red, es importante saber resaltar. Nosotros somos Taba Networks, una productora de video en donde escuchamos tus ideas y las transformamos en un producto audiovisual que te ayude a conectar con el público a través de las diversas plataformas digitales, ya sea por medio de un video institucional o comercial, una propuesta con motion graphics o de animación, encontrando la opción más adecuada para tu proyecto. Ja, det som ikke du vet at TV er marken TV så der. Ja, og marken TV var det. Llevándote al crecimiento digital que estás buscando. Contáctanos y permítenos llevar tu mensaje por el camino audiovisual. Oigan, pues ya estamos aquí en La Buena Vida y regresamos. Estamos hablando sobre este tema de la que es la mercadotecnia posmoderna y además de cómo se reinventan incluso los creativos y aquellos que pues son bombiván, viven bien y que de repente la pandemia les cambió pues el tapete como a todos nos pasó en diferentes medidas. Está con nosotros Paco Santamaría, entonces, y platicándonos de este podcast, perdón. Estabas con la producción, con esta cuestión de que tienes el tema e invitas a aquellas voces que en un momento dado pueden tener, pues, a favor o dar un contrapunto que puede ser muy interesante, ¿no? Fíjate que yo nunca había hecho un podcast y fue un proceso bien bonito. Te digo, son 9 meses. Producir 8 capítulos fueron 9 meses. Y creo que el podcast es una ventaja, hablando un poquito de cómo han cambiado los medios y las audiencias. Que eso es algo muy importante, los medios han cambiado, cañón. Entonces, ahora la gente en Europa, en Estados Unidos y aquí también, le está gustando mucho los podcasts porque los puede escuchar cuando se baña, en el baño, en el camino al trabajo, corriendo, haciendo ejercicio. Hay mucha flexibilidad y a nivel de mercadotecnia, puedes meter mucho contenido de marca, brand content, como le llaman, ¿no? Porque al final el podcast como producto audiovisual es como contenido como un caldo sustancioso, como un caldo tlalpeño, digamos, pero con mucho rigor, con mucha profundidad. La gente o sea, puedes hablar de un tema y hablas con mucha sustancia y la gente igual... Eso es 1 hora, en este caso los capítulos son de 1 hora, 40 minutos, máximo 50 minutos, y te metes muy adentro y la gente a lo mejor lo escucha en el transcurso de una semana. Entonces lo que estamos haciendo es liberando un podcast cada semana, le metes como promoción y la gente se lo echa en una semana al ritmo que quiere, ¿de acuerdo? Entonces las mamás, amas de casa, quien a lo mejor cuando se van los niños y la gente lo va como digiriendo muy bien. Entonces... el podcast yo creo que es un contenido híbrido entre offline y online. Claro. Porque en este caso es como el audio podcast es como un híbrido entre un programa de radio, es como un documentalito, pero en un medio digital. Que lo puedes escuchar
en tu teléfono, lo puedes escuchar, ay, casi. Ahí ya se me Sí, está cayendo no, la tecnología, no, que el micro, pero ahí está. igual, pero lo puedes escuchar en un medio digital, en tu teléfono, en Alexa, en tu computadora, en cualquier plataforma. Y que lo puedes dejar y que sabes que lo puedes continuar en donde lo dejaste. Exacto. Que es como el radio moderno, porque pues así era antes. ¿Te acuerdas que hubo un tiempo, no sé si tú que estás a cargo de estas cuestiones de mercadotecnia, en donde se decía que iba a desaparecer el radio? Nunca. Yo creo que primero va a pasar otra cosa. La que televisión se va a transformar más Claro. que la radio. Entonces, muchas marcas, por ejemplo, de lujo, que tú sabes mucho de marcas de lujo, le están invirtiendo muchísimo dinero a los podcasts. Sí, Por claro. ejemplo, en ese sentido, por ejemplo, marcas de lujo de coches hacen podcasts donde hablan, por ejemplo, de la historia del diseño de los coches. Claro. Marcas que tú y yo conocemos, que a lo mejor no les interesa venderte el coche en el podcast, No, claro, por supuesto. pero Pero acá te lo llevas. exactamente. Dices, no, yo me acuerdo que tiene una lámina que si hay un choque, y me protege. O hablar y del se diseño. o del diseño, o resulta que me ahorro me da 2 kilómetros de rendimiento más. Todas esas cosas que en un momento dado es un contenido de valor. Es contenido de marca. Entonces, a mí me está encantando y creo que, si no me equivoco, el podcast va a ser un gran medio para que las marcas que tengan grandes presupuestos le puedan invertir. Y yo también lo hago con un plan de maña. Entonces, plan con maña. Entonces, obviamente estoy abriendo este camino Claro. para más adelante que las marcas empiecen como a invertir este tipo de cosas, ¿no? Sí, porque lo que están buscando es, ahora, no sé, tú estarás de acuerdo que llegó un momento en que crecieron mucho los influencers y muchos iban por la cantidad de los seguidores que tenían. Y ahora está pasando un fenómeno en los cuales las marcas les está interesando también aquellos que efectivamente sí tienen esa cuestión que se llama engagement. O sea, cuántos realmente están interactuando y sí siguen a la gente que pues está generando el contenido. Y eso es como para ellos, para algunas marcas, es un capital mucho más tangible porque quiere decir, mi producto va a llegar a ya sea cuánto número de gente, ¿no? O sea, estas personas sí pueden comprar o no pueden comprar lo que yo estoy manejando. Exacto. Entonces, a mí se me ha hecho muy interesante. Entonces, hablando un poquito del proceso creativo, lo que hicimos fue, por ejemplo, íbamos a hablar del amor en ese capítulo, lo que hacíamos era, no me ponía a decir, ¿qué le pregunto a los expertos que traigo del amor? No, lo que hago es, busco en Google Trends lo que la gente le pregunta a Google sobre el amor. Claro. Entonces, eso le preguntaba a la gente que le traía en el podcast, ¿no? Ujú. Entonces, ya me está traicionando El micro, la tecnología. la tecnología, no, para nada está. Ahí estamos. Lógicamente, al tener tú toda una formación y tener el expertise sobre lo que es la mercadotecnia, obviamente tenías como todos esos aristas que en un momento dado no alcanzamos, porque incluso me puedo incluir, a ver, pues ibas cerrando como este círculo para que en un momento dado tuvieras la respuesta que tú querías. O sea, tener un producto de calidad, pero también tener la cercanía para quien se interesara en que, oye, me interesa tu podcast, quiero invertir. Sí y no. A ver, ¿por qué no? Porque también fue como, yo creo que en este caso, este podcast, por lo menos en esta ocasión, es un producto vivo. Yo Claro. supe cómo iba a empezar, pero ya que lo escuchas, no, o sea, no sabías cómo iba a terminar. Me pasó algo muy curioso. Yo he hecho documentales Sí, y el documental es un producto, como dices tú, audiovisual vivo. Empiezas, sabes cómo empieza, pero no, o sea, no sabes cómo va a terminar. A diferencia te de una entiendo. película, Sí, claro. que tú sabes el guión, prácticamente sabes el storyboard, sabes cómo un comercial, sabes cómo empieza y sabes cómo termina. Pero un documental, sabes cómo empieza, pero no sabes cómo va a terminar. Me pasó esto con el no, con es el que, co- es, con que el podcast. es muy lógico, es como incluso yo estando aquí en el programa, yo sé sobre qué voy a hablar y de repente terminamos en otro lado. ¿Por qué?
Porque obviamente te tengo aquí presente y entonces tú me estás dando un material que ya incluso como auditorio, me pongo como auditorio y entonces digo, mejor voy a aprovechar y le voy a preguntar sobre esto y entonces vamos integrándolo. Y efectivamente, el programa se resulta otro, digo, lo único que nos limita aquí es el tiempo. Claro, y hay algunas Y lo mismo marcas, ahí tienes el podcast. hay algunas marcas que según su ADN se pueden habituar a ese tipo de cambios o son flexibles. Hay marcas que no le entran a ese tipo de cosas. Claro. Y no Sí. es malo ni bueno, simplemente que pues hay marcas que le entran y que no le Yo entran. veo más flexibles a las marcas. Ojalá. No, te lo digo porque pues ya sabes, digo, no es secreto que estoy en varios medios y mi contacto con marcas es también con el mercadotecnia, es escuchando y vamos viendo que sí efectivamente a nivel directivo se están cambiando este paradigma de que no, mi marca fue creada en el siglo tal y tiene que tener el listoncito rojo en tal Y cosa. tienes que pronunciar tal cual así. Exacto, y entonces ya no. Ya están viendo que les está pasando a varios que su sector que consumía se les está muriendo. O ya no les está comprando, porque es tan bueno su producto que resulta que su producto, pues compras uno, pues ya no tienes que comprar todo lo demás. Claro. Porque ya no están viviendo este fenómeno de las ediciones especiales. Claro, y es el ego de los brand managers, ¿no? Que ahora, yo lo hablaba hace rato, ¿no? O sea, ojalá ese ego de los brand managers que decían, yo soy el brand manager o el VP de mercadotecnia y mi marca es la dueña del presupuesto, esto ojalá se acabe, ¿no? Porque al final las audiencias y los clientes son los que tienen el sartén por el mango, ¿no? Ahora, ¿cuál ha sido tu respuesta ahora en estos recién lanzados 2 capítulos? Bien, ¿eh? La verdad es que... ¿Te sorprende? ¿Lo esperabas? ¿O dices, híjole, eso da para más? Da para más, da para más. A nivel audiencia, la gente se ha acercado mucho conmigo y está muy cómoda con Eso es padre. y he recibido mensajes muy bonitos. A nivel marketing, yo creo que la estrategia va a ser, se han acercado varias marcas conmigo y decir, oye, me interesa patrocinar un capítulo. Claro. Yo como creador del podcast, es decir, ok, vamos a hablar de logística, ¿no? Sí, Pero claro. también no quiero prostituirme, digamos, hablar, o sea, de logística y acotarme, ¿no? Quiero hablar de toda logística. ¿Cómo vamos a hablar para que, sí, me patrocines un capítulo, pero también ¿Qué yo me sienta libertad tengo cómodo? para poder, que no Exactamente. sienta yo que traigo el cinturón de que no puedo decir porque en ese momento pues ya no te parece y esto ya no Porque funciona? tienes que escuchar el podcast, porque Claro. parece inofensivo, pero no es inofensivo, ¿no? Claro, porque si no hay un contrapunto, es lo que yo digo, si no hay algo que mueva a la audiencia, ya no tiene ningún valor. Las audiencias no son tontas. No, te cortan. Sí, y se dan cuenta que ya está pagado, entonces, ¿no? Exacto, y entonces ya se convierte en un infocomercial. Y es lo que no estaba a gusto, ¿no? ¿Qué potencial ves para esto a nivel no personal, sino a nivel de cualquiera que quiera iniciarse en hacer un podcast? ¿Cuáles serían como los elementos que la gente tendría que tener para lanzarse? Yo creo que ya la tecnología nos permite hacer este tipo de programas en casa, en cualquier lugar. Realmente Ajá. ya no necesitas gran cosa. Yo creo que lo que se necesita es entender un poco la audiencia, entender mucho cómo monetizar si lo vas a hacer tú solo, Claro. en casa, entender los algoritmos y entender un poco el contenido, ¿no? ¿Qué es lo que la gente quiere escuchar? Y de ahí en fuera puede ser tú solo en tu casa. Es como la diferencia que antes había que en televisión no sabían cómo iban en rating y ahora el rating incluso lo miden por personaje. O sea, tú sales y en cualquier medio. Tú sales en el minuto tal, segundo tal, estás 2 minutos o 1 segundo y en ese momento se cae la audiencia, vas para afuera. Claro. O a la inversa, ¿no? Entonces o sea, sí la presión está fuerte, ¿no? O sea, además divertido. las métricas ya las puedes ver en cualquier lugar.
Sí, O sea, exacto. tú ya nadie te puede chorear Ya con no. que tal revista se ve en muchos lugares. Es cuantitativo tal cual, ¿no? Uy, está muy interesante. Y dices que te estás divirtiendo mucho. Me estoy divirtiendo mucho y creo que eso es importante para ganar dinero y para tener Claro. éxito. Totalmente. Si no gozas lo que estás haciendo, no va a pasar absolutamente nada. Es como cuando te diviertes, automáticamente llega el éxito y el éxito a veces está identificado con el dinero. No siempre, pero a veces. ¿No? No, pero una cosa va a llevar a la otra. Inevitablemente, tarde que temprano, pero va a llegar. Yo he visto que el éxito a veces ronda, el dinero está cerca del éxito, está rondándolo. No siempre, pero está cerca. Exacto. Pero sí se aparece. Así Se que aparece. tengan esperanza en este mundo. Sí se aparece en algún momento. Y a veces te sorprende. Y curiosamente es este fenómeno que siempre uno puede estarse quejando, pero cuando llega, ya no sientes cuántos años te tardaste, ¿no? Sino que estás en el momento del aquí y ahora y lo gozas. Yo lo veo el éxito como una sombra que aparece ahí cerca y no te das cuenta cuando está, ¿eh? A veces no lo percibes. O a lo mejor también puede ser una sombra que está atrás de ti y que te abraza, ¿no? Que también puede ser como este ser que te impulsa. Pues síganlo, escuchen el podcast, obviamente ya es cada semana. ¿Qué día los lanzas tú? Los lunes. Ah, los perfecto, lunes. ahí está. Él empieza bien la semana. Entonces, para que en cualquiera de las plataformas, bueno, a mí me la mandaron por Spotify, pero está Paco Santamaría, que él, pues ya lo escucharon, es un experto en mercadotecnia. Él se reinventa con su empresa. Ahora ya se llama, ¿qué? ¿Mercadotecnia post-pandemia o cómo? Mercadotecnia postmoderna. Postmoderna, o post-M. post-M. Entonces está fácil para que también, y si no, pues en algún momento también él es autor y puede hablar también de estas cuestiones, Sí. de cómo aplicar la mercadotecnia para salir avante, porque yo creo que ese es un tema que siempre va a estar vigente y más porque al estar actualizado. Y además vivirlo ahora sí en cuerpo y alma y espíritu, porque pues nos tocó este planeta. Te agradezco mucho por arroparme, por invitarme aquí siempre, me la paso muy bien, ¿eh? De verdad. No, pues gracias a ti y pues ya sabes que la buena vida es para todos los que tienen que comunicar algo y hacer que esta vida sea buena. Y ya invítame a tus eventos, a mí no me da miedo, ¿eh? Ah, Yo soy está, medio vamos, ¿eh? Complotista, ¿eh? No, Bueno, no, me no, vacuno, no soy antivacunas. No, ya estamos me vacuno, vacunados. ya llevo 3, ¿eh? Ya, O sea, ya no soy antivacunas, pero yo sí soy más complotista, ¿eh? Yo sí soy menos miedoso para eso. Pues yo creo, perdón, pero sí es como esta cuestión ya para terminar, es esta cuestión de saber que si tienes una vida y no la estás viviendo, no es vida. Claro. Entonces, y si algo todos sabemos en algún momento es que nos vamos a ir. Y no sabemos cuándo ni cómo, pero lo que sí podemos manejar es las condiciones bajo las cuales nosotros nos vamos a ir y saber que efectivamente en ese momento nos estamos yendo, pero con el cuaderno, como yo digo, el cuaderno rayado y a gusto. Bien vividitos. Bien vividitos. Y Con la buena vida, ¿no? Con la buena vida está, pues ahí está. Oye, pues gracias Paco, No, gracias. y ya te vamos a estar escuchando. Entonces, no se vayan, regresamos, estamos aquí en La Buena Vida. Taba Networks, donde conectamos tus ideas.